Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tengo dos Funkos exclusivos de Nezuko. Uno exclusivo de la Funko Shop Glow in the Dark y esta versión regular también de Nezuko. Estos son Funkos de la segunda temporada del anime, cuando están en la pelea con Daki. Así que vamos a ver cómo son por dentro y vamos a ver sus detalles para que ustedes puedan tomar una decisión sobre qué Funko comprar. Quiero agradecerlos a todos ustedes más bien por el apoyo que estamos teniendo. Ya son 1400, así que muchísimas gracias. El canal va creciendo poquito a poquito. No se olviden también de seguir el canal, dejar su like, su comentario, porque eso nos apoya muchísimo, nos motiva a seguir dando contenido en esta plataforma y nos ayuda a seguir vigentes aún a pesar del tiempo, porque este canal ya tiene bastante tiempo. Así que sin nada, espero que les guste y disfruten del video. Amigos, empezamos con el video de hoy. Tenemos aquí a Nezuko Kamado, exclusivo de la Funko Shop y también Glow in the Dark. Estos vendrían a ser Funkos de la segunda temporada, ya cuando Nezuko se convierte en demonio y está peleando con Daki. Así que hay varias partes referenciales de este anime en diferentes personajes. Vamos a empezar con el video del día de hoy, como es costumbre, de izquierda a derecha. Veamos amigos, Funko Pop Demon Slayer 1749, Funko Pop Animation, Nezuko Kamado. Una versión regular, porque se ve muy bonita. Una especie de diorama, creo, en la parte de atrás, chiquito. Este es el kimono característico del personaje. Siempre lo lleva. Acá ya la vemos en su fase más fuerte, se podría decir, ¿no? Es la pelea con Daki. Y creo que en esta misma transformación se repite también en la tercera temporada cuando están peleando con la cuarta luna superior, con Hantengu. Esta vendría a ser la línea. Es una línea ya un poco más actual. Tenemos ya a Tanjiro, también cuando pelea con Daki, cuando se bloquea con la respiración y le sangran los ojos. Yutaro Tengen. Y sí, cuarto lado tenemos Nezuko Kamado 1749. Y en el lado de acá estamos con su carita en el quinto lado. Vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo es por dentro. A ver, vamos a sacarlo. Este viene con un blister normal, el blister clásico. Creo que viene con un expositor, porque veo por ahí. Tiene los 4 blisters de seguridad, los clásicos. Y viene con un expositor. Aquí está el expositor. Ojalá que el expositor funcione, porque en su mayoría cuando vienen con estos, algunos funcionan bien y otros no. Vamos a ponerlo. Y justo esto es lo que digo. Miren cómo queda en la parte del pie, queda en el aire. Vamos a aplastarlo un poco más. Justo esos errores son los más clásicos. Siempre es lo que ocurre lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque el diorama que tiene en la parte de atrás ya topó y la parte del pie de adelante todavía no. Ese es el desbalance. O sea que le está dando a entender que está caminando, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Siempre tiende a salirse con facilidad. Pero bueno, dejando eso de lado el expositor, vamos a ver los detalles. Veo que es un Funko muy bonito. Miren el cuerno que tiene, también los ojos y también su lazo. Está muy bonito. Ya se ve una Nezuko que se le ve las venas incluso. Es la primera vez que se transforma. Y también han respetado mucho los detalles que se le ven en el cuerpo, ¿no? Esas especies de flores, llamas. Y está con el kimono característico del personaje. Está igualito. En esta versión ya no se ve para nada infantil, ¿no? Las flamas que salen de su cuerpo también son interesantes. Se ve muy bonito. Está muy bien decorado. Lo veo bien chévere. Me gusta. El cabello, como siempre, característico. El mismo molde, la misma pintura, pero con estas ondas en la parte de acá. No se puede mover. No son flexibles. Y bueno, este vendría a ser el personaje de Nezuko. Está bastante interesante. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Eso que es una versión regular, pero podría haber sido tranquilamente un exclusivo de Hot Topic o algún exclusivo como tal. Y estoy agarrando mucho esta base porque se está queriendo caer. O sea, digo que estos tipos de bases no convencen mucho. Pero bueno, Funko la sigue haciendo. Vamos a poner a Nezuko Kamado en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Tenemos ya la versión Glow, amigos. Funko Pop Demon Slayer 1663. Y este es un Funko Plus. Es la nueva moda que le ha puesto Funko, que las cajas brillen y sean Plus. Es exclusivo de la Funko Shop y es Glow in the Dark. Se ve en el segundo lado. Así vendría a ser el personaje. Es muy similar al Funko anterior, al regular, solo que este tiene la pierna alzada. Y también se ve el diorama anterior, pero ya con más detalles, ¿no? Vamos a ver qué parte brilla. La línea es la misma que el Funko anterior. Pronto se vienen videos de estos personajes. Ya hay en el canal video de Yutaro. Pueden ver todas sus versiones de Yutaro en la lista de reproducciones de Demon Slayer. Y en el cuarto lado tenemos Nezuko Kamado 1663. En el quinto lado la costumbre es la carita y ahora con marco brilla. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo se ve por dentro. Vamos a sacarlo de la caja. A comparación del otro, este Funko de acá viene con una tarjetita que es el kimono. Esa que está por acá. La otra no tenía. Curioso.
Pensé que sí. Viene igual que el anterior, con 4 sellos de seguridad. Incluso diría que el blister es el mismo en la parte de arriba. Ya no tiene expositor porque tiene esta base. En realidad el otro tampoco debe haber tenido. Lo hubieran hecho de frente, con una base, no sé, o sea... El Funko exclusivo de la Funko Shop. Está bonito, es el mismo rostro. Cambia la mirada algo. No. Las venas, el cachito. Creo que este es un poco más blanco, este es un poco más oscuro. Pero ahí está igualito. Lo único que cambia es el cuerpo nomás. El cabello incluso creo que es igual. O sea, han reciclado su cabeza. Este vendría a ser el diorama. Es un poco simple. Y las partes que van a brillar, los ojos no son, porque no tienen rugosidad. Tampoco el cacho. Y tampoco su listón. Y su cabello tampoco, porque cuando hay pintura glow se siente. En cambio acá está todo muy suave. Solo va a brillar la base. Y como es color rojo, medio rosado esto, usualmente no tienden a brillar mucho. O sea que lo más probable es que esto se comience a apagar muy rápido. Acá también hay otro detalle que puedan ver, que es su piernita ahí reposada. Y luego lo demás alzando, ¿no? Está bonito, pero no sé si por ser glow, que entre comillas cuesta un poco más caro, vaya a brillar como se debe, ¿no? Pero ahí está bravazo, ¿eh? Hay un detalle en las uñas. Ajá, el color, y también en la parte del pecho. Incluso se ve su listón que siempre tiene en el medio del kimono, y también el detalle en las piernas, miren. O sea, está muy bien logrado, pero vamos a ver si brillando funciona como debería ser. Vamos a verlo. Miren amigos, este es el Funko de Nezuko. Solo brilla la base, no brilla ni los cachos ni la ropa, lo cual me sorprende un montón porque pensé que iban a brillar más partes, pero no. Brilla bien. Yo creo que por ser solo la base, pucha, yo creo que sí deben de pensarlo si comprarlo como diseño o como glow, pero ya va a depender de ustedes, amigos, ¿eh? De todas formas, yo voy a poner la expectativa y van a ver la realidad, pues, ¿no? Y eso les va a ayudar a tomar una decisión, si comprarlo o no comprarlo. Vamos a darle un puntaje. Vamos a ponerle 5 cabecitas de 10, porque el Funko está bonito, ¿eh? Miren los detalles, los ojos, se ven las venas, todo. Incluso el cabello también tiene detalles. Y por ser la primera vez que se transforma de esta forma en la segunda temporada del anime. Vamos a darle ese puntaje y ahora vamos a hacer los precios. Vamos a poner en eso como una base giratoria para que lo puedan ver con más detalle, amigos. Bueno amigos, llegamos a la parte final del video, espero que les haya gustado esta review. Vamos a decir los precios, cuánto ha costado cada uno de estos personajes. En su momento, cuando compré el personaje de Nezuko regular, me costó 60 soles. Según lo que he estado viendo en la Funko App, está costando 15 dólares. Y cuando compré este Nezuko exclusivo, Loving Dadar, me costó 80 soles. En la Funko App está costando 33. Un poco más caro de lo que yo lo he conseguido, pero vamos a ver cuánto está costando en la reventa en eBay. Como pueden ver, está costando muy económico. 50, 19, 40, 26. Es un Funko regular, pero que lo están revendiendo a un costo muy bajo. Prácticamente algunas personas ya lo están rematando. Otros sí lo están vendiendo un poco más elevado, pero en su mayoría lo están rematando. Así que lo pueden conseguir a muy buen precio, este Funko de Nezuko. Y eso que es actual, ¿eh? A diferencia del otro Funko, este de aquí, que es exclusivo de la Funko Shop, sí está costando más. Con sticker especial, 100 soles. Con el sticker de Funko Shop, 156, 167, 200, 156, 134. Lo pueden conseguir a un precio módico buscando bien, haciendo un buen scroll, pero de todas formas sí ha subido su valor, al menos un poco ha subido su valor. Sí, 168, 504 con una firma, ha subido su valor, no mucho, pero ha subido su valor. Bueno amigos, llegamos ya a la parte final. Espero que les haya gustado esta review, espero que les haya gustado el contenido, que puedan tomar una decisión sobre qué personaje comprar, si la versión de la Funko Shop o la versión regular de Nezuko. Voy a estar haciendo un video corto que voy a estar subiendo a mis diferentes plataformas que tengan el formato de video corto, como es aquí en YouTube por Shorts y en Instagram por Reels. No se olviden también seguirme en TikTok, porque también tengo TikTok, así que me pueden seguir por ahí en diferentes redes. Vamos a seguir haciendo más contenido de Demon Slayer, todavía faltan grabar muchos videos más. Creo que recién estamos a la mitad del contenido que esperamos, porque son un montón de personajes que han salido de Demon Slayer y se ha dejado de grabar por mucho tiempo. El contenido de Demon Slayer para rato. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.